a Mateo 27, versículo 33. Mateo 27, versículo 33. Hoy vamos a estudiar un poco sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque miren, en verdad, habemos muchos cristianos que somos salvos, pero verdaderamente duramos años y años y a veces ya ni recordamos la obra verdadera que hizo el Señor Jesucristo. Amén. Esa obra verdadera que nos dio la salvación. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de Jesucristo. Mucha gente busca por muchos senderos, por muchas cosas, pero lo único que da salvación es la obra que hizo ¿quién? El Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estudiar un poquito sobre esto de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 27 dice así: y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Vamos, como les decía, vamos a estudiar un poco la Biblia sobre la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo fue crucificado. Sí, porque allá afuera mucha gente dice que el Señor fue colgado, que fue muerto de una manera y de otra. Por eso es necesario que nosotros vengamos a la escuela dominical y aprendamos cómo es que murió Cristo. De eso se trata la escuela dominical, saber lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz. Amén. Debemos de leer la Biblia, de modo que murió Cristo. ¿Cómo murió Cristo? Mire, él fue crucificado. La palabra de Dios nos enseña aquí que Cristo fue crucificado. Vaya a Juan 19, por favor. Vaya al libro de Juan, por favor, 19. Cuando la tenga, dice amén, por favor. El Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que fue crucificado. Él no fue colgado como muchas gentes dicen por allá afuera. Él fue crucificado y en una cruz. Entonces le dijo Pilato: ¿aún no me hablas? No, ese no es. Perdón, está bueno, pero no es. Y allí le crucificaron y con el otro, y dice, allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Amén. Entonces el Señor Jesucristo fue ¿qué? Fue crucificado. Él no fue colgado, él fue crucificado. Eso era una muerte cruel. Mire, él fue crucificado. Mire, la crucifixión era la manera que en aquel entonces los romanos usaban para castigar a los criminales y ladrones. En ese tiempo una crucifixión, mire, eso era una muerte cruel. La crucifixión era una muerte cruel. Porque mire, la muerte de Cristo fue una muerte ¿qué? Una muerte cruel y de mucho ¿qué? Mucho sufrimiento. ¿Sí? A él lo dejaron, mire, irreconocible. Allá afuera vemos donde tienen retratos bien bonitos, ojos azules, manitas pintadas y uñas largas. Mire, ese no es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo quedó irreconocible en esa cruz. ¿Amén? Él fue crucificado. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo de por qué fue crucificado? Mira, vamos por eso es bueno venir a la escuela dominical y entender por qué el Señor y por qué lo crucificaron. Vamos a ver eso. Eso de que, ¿sí? Mire, el hecho de que Cristo murió en una cruz. Todos los que somos cristianos, que ya conocemos la salvación, sabemos que Cristo murió en la cruz, pero no es necesario adorar la cruz, ni un crucifijo. Nosotros como cristianos debemos de adorar al que murió en la cruz. Amén. Ese es el que se debe de adorar. No hay razón por qué adorar una cruz. Nosotros debemos de adorar al que murió en la cruz por nuestros pecados. Y su nombre es sobre todo nombre. Amén. Es el Señor Jesucristo. Amén.
Mire, era necesario la muerte de Cristo en la cruz. Claro que sí, mire, sin su muerte y su sepultura y resurrección no tuviéramos salvación. Era necesaria la muerte de Cristo en esa cruz. Vaya a Juan 3. Aquí atrásito, por favor, Juan 3. Vamos a leer Juan 3 del 14 al 18. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Miren, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, en la obra redentora que él hizo, es salvo. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Amén. No lo digo yo, lo dice la santa y bendita palabra de Dios. Miren, Cristo fue levantado en esa cruz. ¿Para qué? Para morir por nuestros pecados y para pagar el pecado, para morir por nuestros pecados y pagar el pecado de todos nosotros. Su muerte fue necesaria para que se cumpliesen las profecías del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, si leemos los Salmos, ya venía anunciando la muerte del Señor Jesucristo, los corderos que mataban allá, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En aquel entonces mataban borreguitos para tapar el pecado, pero en el Antiguo Testamento anunciaba que iba a venir el Mesías a morir en esa cruz. ¿Para qué? Para redamar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es necesario verdaderamente saber la obra de Cristo que hizo en la cruz. ¿Sí? Mucha gente dice que es salvo, pero no cree en su obra redentora. ¿Sí? Necesitamos, porque la única obra que salva es la obra que hizo el Señor Jesucristo. Así es. ¿Sí? Mucha gente hace obras para ser salvo. Es bueno hacer obras, pero no para ser salvo, sino porque usted ya es salvo. Así es. Amén. El sacrificio fue necesario para que se cumpliesen las profecías del Antiguo Testamento. Vamos a Lucas 24. Lucas 24, den un poquito para atrás. Me pasé. Lucas 24, 25 y 27. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. En el Antiguo Testamento decían que iba a venir un Mesías a morir en esa cruz del Calvario. Amén. En el Antiguo, la escritura de los judíos en el Antiguo Testamento lo decía. El Nuevo todavía no había sido escrito. El Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Mire, cuando ustedes en su casa lean por favor el Salmo 22. El Salmo 22 y Isaías 53 son los relatos en el Antiguo Testamento donde decía que iba a venir el Mesías a morir en la cruz del Calvario. Si lo confundo, me dice que lo estoy confundiendo, porque le digo, yo no soy maestro, para maestro, pastor, necesito mucho estudio yo en la palabra de Dios, pero si hay algo que esté, ahí le dice al pastor. No se cree, me dice a mí, amén, y yo con la palabra de Dios, con mucho amor, lo llevo a lo que usted quiera saber, amén. Gracias al Señor por la palabra de Dios, amén. Amén. Mire, cuando usted en su casa lee los salmos que le dicen, son los relatos escritos que hablan acerca del sufrimiento de Cristo, su muerte. Fue necesaria porque sin derramamiento de sangre no hay remisión.
Su muerte tuvo que ser necesaria porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de nuestros pecados. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es santo y puro. Fue crucificado ¿por quién? Por nuestros pecados. Yes. Cristo es santo y puro y fue crucificado por nuestros pecados. Porque todos los hombres hemos pecado delante de ¿quién? Delante de Dios. ¿Sí? Por eso es que Él murió en esa cruz, porque todos somos ¿qué? Pecadores. Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron y estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Yes. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es necesario que cada uno de nosotros sepamos la obra que hizo Cristo en esa cruz del Calvario. Esa obra que Él hizo fue ¿para qué? Para que usted fuera salvo, usted y yo. Amén. Esa obra redentora que hizo el Señor Jesucristo en esa cruz, derramando su sangre, es para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Yes. Si lo duermo, lo voy a despertar. Amén. Yes. Sí, porque leer la palabra de Dios a veces se pone uno así y se va uno cogiendo. Sí, pero voy a decirle, hey, amén, despierte. Sí, dice, mire, el hombre merece ser castigado por el pecado. Yes. Usted y yo merecemos ser castigados por el pecado. Mire, pero ese castigo que usted y yo merecíamos, Dios lo cargó en su propio Hijo. Ese castigo que usted y yo merecíamos, Dios lo cargó en su propio Hijo, en su Hijo que Jesucristo. ¿Sabe por qué Dios puso todo ese pecado en el Señor Jesucristo? Porque Dios siempre castiga el pecado. Yes. Dios siempre castiga el pecado en muchas maneras diferentes. En este caso, su ira fue derramada en su propio Hijo. ¿Sí? Yes. En su propio Hijo. ¿Por amor a quién? A nosotros. Yes. Por amor a usted y a mí. Por eso fue derramada toda la ira en el Señor Jesucristo. Yes. Por eso su sangre fue derramada, porque sin esa sangre usted no podía ser salvo, no podría haber remisión de pecado. Yes. Amén. Vamos a Isaías. ¿Sí? Por amor a nosotros, Isaías nos dice que Dios mandó a su Hijo morir en esa cruz por amor de nosotros. Vaya a Isaías 53. No, en el Antiguo Testamento, por favor. En Isaías 53, 4 al 7. Y ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios, por herido de Dios y por abatido. A ver, aquí está, mire, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hasta el 7 voy a leer. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada quien se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de quién. ¿Sí? Dios mismo cargó nuestro pecado en su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiéramos tener salvación. Amén. Amén. Es la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo. Morir en esa cruz y derramar la última gota para este mundo perdido. Para este mundo perdido. ¿Sí? Mire, Cristo fue herido de Dios y desamparado de Él por nuestros pecados. Cristo fue herido de Dios y desamparado de Él por usted y por mí, cuando Él estaba en esa cruz. ¿Sí? Por llevar todos nuestros pecados en esa cruz del Calvario. Mire, todas las personas hemos pecado de delante de nuestro Dios. En Juan 1:10 dice, ¿qué dice? Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Amén. Así es que todos somos todos somos pecadores delante de Dios. Mire, uno como pecador piensa escapar del juicio de Dios, pero no se puede. Uno piensa escapar del juicio de Dios,
pero la Biblia nos enseña algo, que Dios no puede ser burlado. Así es. Amén. La Biblia enseña que Dios no puede ser burlado. Lo que uno siembre, eso va a cegar. Amén. Por eso es necesario que nosotros, si tenemos pecado, lo pongamos a los pies del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Lo pongamos al lado y Él nos va, dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Así es. Dios permanece fiel. Amén. Nosotros somos los infieles. Dios permanece fiel. Pero la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Mire, usted y yo, usted ponga su fe en el Señor Jesucristo para su pecado, como su Salvador. Porque Él es el único que perdona pecados. Él es el único que salva. Romanos 1:7. ¿Qué dice Romanos 1:7? Vamos a Romanos 1:7. ¿Qué dice Romanos 1:7? ¿Lo tiene alguien ahí? Dice la palabra de Dios, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. 1:17. Sí, el justo vivirá por la fe, no por el café. Amén. El café es muy bueno. Yo siempre digo que el que no toma café no es sano. No se crea, mucha gente no toma. Sí, pero el justo vivirá por la fe, no por el café. Amén. Qué bendición por el Señor Jesucristo. Sí, es una bendición que el Señor Jesucristo haya muerto en esa cruz del Calvario. Fue un sufrimiento atroz, fue molido, pero mire, sin esa muerte usted y yo estuviéramos directo al infierno, ¿sí? Amén. La fe en Cristo fue lo único que salva. Romanos 3, vamos a Romanos 3. Va adelantito, por favor. La única fe en el Señor Jesucristo es lo único que salva. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por proposición, por medio de la ¿qué? De la fe en su sangre. ¿Para qué? Para estar la justicia a causa de haber pasado por alto la paciencia de los pecados pasados. Mire, Dios nos perdona nuestros pecados. Sí, nada más tenemos que tener fe en Él, que Él murió en esa cruz y que Él derramó toda su sangre por usted y por mí. Así es. Él pagó, mire, Él pagó todos sus pecados. Amén. Sí, todos. Cuando la Biblia dice todos, cuando uno dice no, que la salvación se pierde, no se pierde. Cuando Cristo murió en la cruz, pagó ¿cuántos pecados? Todos. Presentes, futuros, en los que vengan. Todos los pecados, todos. ¿Sí? Cuando unas personas dicen, no, que si tú pecas pierdes la salvación. No se pierden. La misma palabra de Dios dice que Él pagó todos nuestros pecados. Así es. ¿Sí? Todo. Así es que somos salvos por gracia de Dios y por la fe. Amén. ¿Por la fe en qué? En el Señor Jesucristo. Mucha gente tiene fe, pero son fees verdaderamente que no salvan, porque la única fe que salva es en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. La muerte de Cristo es el fundamento. Mire, la muerte de Cristo es el fundamento sobre el cual Dios justo y santo puede perdonar a los pecadores. La muerte de Cristo es el fundamento sobre el cual Dios justo y santo puede perdonar a los pecadores sin perder su justicia. Amén. Sin perder su justicia. Dios amó tanto a este mundo que tuvo que mandar a su Hijo a morir en esa cruz. ¿Sí? ¿Por qué Jehová Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros? Isaías 53, vamos de nuevo a Isaías 53. Esta Biblia le doy y se va hasta el otro lado porque tengo una que, esta está nuevecita casi, no la he usado esta Biblia. Les dije Isaías 53, ¿verdad? Amén.
53, el versículo 6 y 7, ¿qué dice 6 y 7? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cual y cual se apartó por su camino, mas ¿quién? Mas Dios o Jehová cargó el pecado de todos, cargó en él el pecado de quién? De todos nosotros. Dios cargó en Cristo el pecado de quién? De todos nosotros. Todos nosotros. Sí, y dice, angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Yes. Señor Jesucristo dice, hágase tu voluntad. Amén. Amén. Y se hizo la voluntad de Dios. Sí. Segunda de Corintios, vamos a Segunda de Corintios, por favor, 5:21, el Nuevo Testamento. 5:21. Dice la palabra de Dios allí, y al que no conoció pecado, ¿por quién? Por nosotros. Por nosotros hizo pecado. ¿Para qué? Nosotros fuéramos hecho justicia de Dios. En él. Amén. Qué bendición por el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es una bendición. Y la palabra de Dios dice en Romanos 3:10 que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca que tú tienes se confiesa para salvación. Amén. ¿Sí? La Biblia nos enseña que confiar en Cristo como su Salvador personal, Él es el único. ¿Sí? Es el único que te puede salvar, como dice Juan 14:6, que Él es ¿qué? Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Yes. Amén. La Biblia, mire, es la palabra de Dios y no se equivoca. Ese es el camino al cielo, la obra redentora que hizo el Señor. Yes. Amén. Amén. Mucha gente, Él es el camino. Mucha gente quiere ser salvo por la iglesia, no se puede. Mucha gente quiere ser salvo por la religión, no se puede. ¿Sí? Por el comportamiento, mire, por más bien que se porte, no se puede ser salvo. ¿Sí? A veces que le piden al pastor que lo salve, el pastor tampoco puede salvar. Amén. El único que salva es la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Es lo único que puede salvar, porque solamente con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo hay perdón de pecados, como dice Hebreos 9:22, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de ellos. Amén. La Biblia nos enseña claramente, por eso es bueno que vengamos a la escuela dominical y no andar, a veces que uno cree que el Señor Jesucristo fue colgado de cabeza, no fue colgado, fue crucificado en una cruz y en medio de dos ladrones. ¿Amén? Esa es la verdad, la Biblia habla la verdad, pero mucha gente habla tantas cosas porque no lee la Biblia. Por eso nosotros como cristianos debemos leer la Biblia para no ser engañados. El Señor Jesucristo fue crucificado. Amén. Él fue crucificado en esa cruz. Solamente la sangre de Cristo nos puede lavar de nuestros pecados para ser salvos. ¿Qué dice Primera de Juan? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Así es. Sí, y el 10, ¿qué dice? Vaya el 10, a ver, ¿qué dice el 10? ¿Lo sabes de memoria? ¿Qué dice el 10? Si decimos que no tenemos ¿qué? Pecado. Nos engañamos. ¿Sí? Todos somos pecadores. Simplemente que el que es salvo, mire, tiene un galón de greñas. El Señor le da su galón. Te dije que ya no hicieras eso. Amén. Pero su salvación es segura. Cristo Jesús, porque Dios perdonó todos ¿qué? Nuestros pecados. Amén. ¿Sí? Si comenzamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, esa es un poco de la palabra que yo estuve estudiando anoche y no sabía qué darles. Iba a traer algo sobre la Trinidad, pero mire, la Trinidad dura rato para poder descifrar, decirles toda la Trinidad. Y entonces el Señor dijo, pues, me puso eso en mi mente, en mi corazón, de hablarles de la obra redentora del Señor Jesucristo. Mire, Él es el único que salva. Amén. Así es. El único trabajo que Él nos dejó, no para ir al cielo, sino para ser bendecidos, hablar de Él. Amén. Y de su obra redentora. Sí, que Cristo murió en esa cruz para salvar a quién? A los pecadores. Amén. Amén. De los cuales
yo soy el primero. Amén. Amén. Pase, pastor. Amén. Amén. Qué bendición.